Muy bien. Bueno, el día de hoy quiero platicar, o más bien compartir, algo de lo que implica la gloria de Dios. ¿Y por qué quiero compartir algo sobre eso? Platicando la semana pasada con una amiga, ¿verdad? Platicábamos, pues en relación de algunos temas en la iglesia, y uno de ellos yo le decía, ¿sabes que hay veces hacemos cosas en la iglesia sin saber muchas veces lo que estamos, hay veces cantando, lo que a veces estamos enseñando, o lo que implica realmente alguna parte en la Biblia, ¿no? O alguna frase que nosotros usamos? Yo decía, pues hay veces he escuchado, pues para gloria de Dios, o la gloria de Dios, y oímos mucho de esto, y tanto escuchamos que pues la gloria de Dios, y en la semana me di así un poco a la tarea de preguntarle a varios, ¿verdad? Pues a Coco, a Jaime, a algunos otros, pues para ti, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Verdad? Porque de repente, y esto lo aplico a mi vida, ¿no? Porque hay veces las cosas queremos o que deseo hacerlas con un pleno conocimiento de lo que dice la Biblia, para a su vez darle la importancia, cuidado, referencia, santidad, etcétera, a cada cosa que nosotros hablamos o enseñamos o practicamos en nuestra vida diaria. Y pues me dieron sus diferentes opiniones o definiciones de lo que ellos creían que era la gloria de Dios. Y pues la gloria de Dios es una promesa de parte de Dios de que va a ser derramada, y ha sido ya derramada, y seguirá, y dice la escritura que ahorita vamos a leer, será derramada en toda la tierra. Y quiero que abramos nuestra Biblia en Habacuc, por favor, capítulo 2, ¿sí? Y a lo mejor voy a seguir, vamos a seguir enseñando sobre esto, al menos cuando me esté tocando, y algunos que vayamos a estar compartiendo, a lo mejor también estaremos compartiendo sobre ello, ¿verdad? Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Tello y Lolis, bienvenidos, ¿verdad? Qué gusto verlos otra vez. Estuvieron allá unos par de meses, ¿no? Allá en Chicago con su hija. Pero muy bien, pues bienvenidos otra vez. Ok, dice así, ¿lo tienen? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Sí? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Entonces yo digo, esta es realmente una promesa de parte de Dios en cuanto a su cobertura o extensión de su gloria. Dice que cada rincón, al fin de cuentas, será cubierta la gloria de Dios. ¿Por qué? Como dice, como las aguas del mar, como las aguas cubren el mar, ¿verdad? Y ustedes saben que si ustedes se meten al océano, pues no hay ningún rincón vacío, ¿verdad? No hay un espacio que aquí no hay agua, ¿verdad? Ahí en toda parte del océano hay. Entonces yo quiero compartir le puse hasta aquí el tema, la divinidad de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Es lo que nos preguntamos, y lo que estuve haciendo algunas preguntas. Y yo creo que la gloria de Dios es habitar en su presencia, ¿sí? Como lo hacemos aquí los domingos, como lo deberíamos de estar haciendo día con día, y en el cual, en este habitar de su presencia, recibimos de su amor, recibimos de su gracia, recibimos de su misericordia, entendemos mucho del corazón de Dios cuando estamos en medio de la gloria de Dios, conocemos su voluntad en nuestras vidas, de Él hacia nosotros, y además experimentamos su poder divino en la vida nuestra. Entonces yo al leer esto, al escuchar las opiniones, y el ver lo que dice la Escritura, yo decía, Señor, yo quisiera más apreciar tu gloria en mi vida. Porque muchas veces, hay veces entramos aquí al auditorio
y está la gloria de Dios moviéndose, ¿no? Es el ambiente que está aquí en medio de nosotros, y nosotros muchas veces somos insensibles a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Inclusive hay veces, con todo respeto, con nuestros celulares, ¿verdad? Estamos en la gloria de Dios y de repente suena y nos salimos. En fin, salvo, yo creo, con todo respeto para ustedes, salvo que fuera una emergencia, que ustedes estuvieran recibiendo, ¿sabes? Parece que ya la gloria de Dios se manifiesta. Ok, oh. Muy bien, ¿se oye bien? Entonces, les repito, salvo alguna urgencia que nosotros tuviéramos, yo creo que deberíamos de poner nuestro celular en stand-by. Antes no había celulares, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes, y pues si era muy urgente la situación, la persona te venía a buscar, si era cuestión de negocios o si fuera alguna otra situación. Entonces, creo que a veces no hemos experimentado la presencia de Dios en nuestra vida como deberíamos de experimentarla. A lo mejor sí la hemos experimentado de una forma. ¿Por qué? Porque el estar en la presencia, en la gloria de Dios, esto transforma vidas. La presencia de Dios a través de lo que es la gloria de Él nos ha salvado, nos sana, nos libera, ¿verdad? Y además hace milagros y maravillas día con día que revelan su majestad en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y mucho de esto hemos dejado de ver. Yo he visto milagros como ustedes, pero los milagros yo creo deberían de ser cotidianos o muy frecuentes en nuestro caminar diario con Dios. Entonces, la gloria de Dios fue un regalo de Él para nosotros, para ti y para mí, para la humanidad, para toda su creación en el cual estamos aquí en esta tierra. Pero también es una herencia de parte de Dios para ti y para mí como hijos que somos de Dios, ¿verdad? Y tú y yo fuimos diseñados, creados para recibir esa gloria de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero, sin embargo, les repito, como decía hace un momento, muchos de nosotros no vivimos de esta gloria. Muchos de nosotros no hemos valorado lo que implica vivir en ella. Y yo creo que es por muchas razones en nuestra vida. Tú podrás analizar tus razones por la cual no has experimentado esto, pero muchas veces nos conformamos con muy poco en relación con nuestra relación con Dios, aun cuando podemos servirle día con día, ¿no? Hay veces hemos dicho, yo lo he dicho mucho y en mi oración lo digo: Señor, por favor, que no me olvide de ti cuando te estoy sirviendo. Estoy tan ocupado a veces de ti que me olvido de ti, Señor. Entonces muchas veces podemos meter aún en las cosas de Dios sin realmente ver que Dios tiene mucho más en nosotros que hacer que lo que nosotros hacemos por Él, ¿verdad? En Juan, no lo busquen, solamente voy a estar enunciando para irnos un poquito más rápido. La gloria, dice en Juan 17:22, los que anotan, pues nomás para que lo tengan como referencia, dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense, la gloria que Dios le dio a Jesucristo, dice: yo les he dado, ¿a quién? A ti y a mí, para que seamos uno, así como Él y Dios son uno. Esta gloria no se quedó con Dios, esta gloria no solamente con Jesucristo, y esto es nuestro espacio de gloria, y para los de allá afuera, los cristianos, no, Él nos los ha dado a nosotros como Él lo recibió del Padre. Entonces yo creo, yo puse aquí dos preguntas. Entonces, ¿qué debería yo diciéndome a mí, qué debería preguntarme en relación a esto, verdad? Pues, ¿qué debo de hacer o qué debemos de hacer en torno a esta revelación de parte de Dios que nos dio hace muchos años atrás? Y además, ¿cómo podemos vivir según la gloria que hemos recibido de Jesús? Sí. Si ya no somos de este mundo, como dice la Escritura, aunque vivimos de este mundo, si no somos del reino de Dios, entonces ¿cómo debemos de vivir con esta revelación de la gloria de Dios? Pero antes de contestarnos, antes de ver, pues yo dije, pues quisiera investigar más
en relación a lo que implica la gloria divina. Y por eso yo dije, voy a apuntar algunas cosas que me parecieron interesantes, de algunos comentarios, de algunas a veces conferencias que tanto uno asiste, ¿verdad? Y de algunas cosas de esas yo puse a buscar pues mis apuntes de algunas cosas que tengo de ahí, en algún tiempo en mi vida que los he tomado. Entonces yo creo, primeramente, que tú y yo, como decía hace rato, debemos experimentar la gloria de Dios. No sé si tú pudieras levantar la mano, no la levantes, no haces una. No sé si tú pudieras decir, yo he experimentado la gloria de Dios en mi vida día con día. ¡Qué bueno! Otros tantos podemos decir, pues en sí, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Verdad? Porque yo también digo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y pues, todo esto sea para la honra y gloria de Dios. Y cantamos y la gloria de Dios. Pero digo, Señor, ¿cuál es esto de lo que implica la gloria de Dios? Entonces, la gloria de Dios no solamente es un concepto bíblico, ¿sí? La gloria de Dios no solamente es un eslogan o una frase que ilustra muy padre mi oración o mi plática con Dios. Yo creo que la gloria de Dios es algo que debemos de experimentar en nuestra vida día con día. Tristemente hay veces algunos teólogos, ¿verdad?, que hemos escuchado en muchas ocasiones, o maestros y aún predicadores, dicen que la gloria de Dios pues es cosa del pasado. O sea, el presenciar milagros, experimentar de ella, etcétera, en nuestra vida, eso quedó en el pasado, solamente fue algo que quedó ahí en la historia para que ahora nosotros dijéramos, ¡ay, qué padre en aquellos tiempos! No, la gloria de Dios es para que tú y yo la podamos experimentar el día de hoy, cada día de nuestra vida. Entonces, sin embargo, esta gloria que estamos hablando yo quisiera, y yo creo que para ustedes, hacer de ella parte de nuestra vida, parte de encarnarla en nuestra vida día con día. ¿Quién ha visto milagros? ¿Verdad? Todos hemos visto milagros. Yo me acuerdo, aquí apunté pues los más recientes, el milagro de Gerardo, que Dios lo sacó del cáncer, lo sanó. Ustedes veían cómo llegaba en las condiciones y vi un milagro ahí. Veo el milagro de Porfirio, ¿verdad?, que está por allá arriba, que era traído por su hijo porque él no veía. Su hijo era el guía para poderlo traer aquí a la congregación, lo llevaba y lo traía, y ahora gracias a Dios él ve, ¿verdad? Susi, no sé si se acuerdan de Susi, ¿no está Queta? Por aquí, Queta. Bueno, Susi ahora ya está casada con niños, pero Susi, cuando la teníamos en la iglesia infantil, ¿verdad? Las clases las teníamos en el salón arriba, en el tercer piso teníamos la iglesia infantil. En ese entonces Pati y yo dirigíamos la iglesia infantil, y cada domingo su hermano César la subía cargando porque no tenía fuerza. Susi tenía también un tipo de cáncer, pero ya avanzado, estaba, ¿cómo? Leucemia, perdón, y su cabello, sin cabello, traía una peluca, y de eso dices tú, caray, y de repente hoy la ves un día casada, con hijos. Digo, ese es un milagro de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios quiere mostrarse aún más en esta área en nuestras vidas, ¿verdad? Imagínate que tuviéramos milagros cotidianos de este tipo, ¿verdad? Y aún hay veces las cosas que hacen en tu vida las menospreciamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pasó lo de Gerardo se fue sano. ¡Ah, qué padre! Gerardo, chido, ¿no? Le decimos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Es ver la gloria de Dios manifiesta y que se experimenta en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Muy bien, qué cambios de voz. Ok, entonces yo creo que Dios quiere que vayamos aún más lejos en cuanto a recibir esto. Y este poder sobrenatural de la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida está operando hoy, día con día, y viene a través de ¿qué? De la gloria de Dios manifestada en este lugar. ¿Por qué? Pues sería una pregunta, ¿por qué la presencia manifiesta de la gloria de Dios
puede producir cambios tan drásticos, tan rápido, ¿verdad?, en la vida de las personas. ¿No te has puesto a preguntar por qué suceden? ¿Por qué ese poder? Diremos, porque es Dios. Bueno, pero ¿por qué Dios manifiesta esa gloria, verdad? O sea, ir más adentro de lo que implica la naturaleza de Dios. Y yo creo que es eso, es la esencia, por la esencia misma de la naturaleza de Dios, es que suceden estas cosas. Y por esto nos anima a conocer más de lo que Dios es en nuestra vida. De que Dios no solamente llena nuestra semana para que el día domingo, como es una tradición en nuestra vida familiar, ir a la iglesia, porque se convierte en algo, al fin de cuentas, religioso, ¿no? Me enseñaron así dicen, pues voy a la iglesia. Los jóvenes le dices, ¿por qué vas a la iglesia? Porque mi papá me lo pide, ¿verdad? Porque no hay una convicción. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque mi novia va y si no me dejan, no me van a dejar echar lío, ¿verdad?, con ella. Y muchas cosas a través de lo que implica, pudiéramos hacer preguntas a todos. Y la verdad, la forma de venir aquí a la iglesia tiene varios motivos, el por qué estamos aquí. Pero ¿cuál realmente es nuestro motivo principal que nos mueve a estar aquí? Realmente es el conocimiento de Dios en nuestra vida. Realmente es valorar la gloria de Dios que está aquí en este lugar, como está en nuestra vida, que vamos a ver ahorita más adelante, ¿qué implica? Entonces, la esencia de Dios fue tanto la gloria de Dios en su esencia, la esencia de la gloria de Dios se originó hace mucho tiempo y aún pues después fueron traducidas, pero en la lengua hebrea la palabra gloria era la palabra kabod, ¿verdad? Y esta palabra kabod es su significado literal es peso, ¿sí? Peso de peso, ¿verdad? De pesar, no de dinero, ¿verdad? Pero el término usado del peso ya acomodado o traducido, etcétera, en nuestra lengua, pues quiere decir esplendor, quiere decir abundancia, quiere decir honor, quiere decir gloria o algo glorioso. Y en el Antiguo Testamento esta palabra kabod, en la lengua original, es usado en diferentes formas en el Antiguo Testamento para describir la riqueza, ¿verdad? En aquel tiempo decir, pues el kabod, o sea, la riqueza, ¿verdad? El poder, la majestad de un individuo, una posición, influencia o un gran honor, como lo describe ahí en Génesis 31:1, ustedes lo verán en su casa, y habla ahí de riqueza, pero la palabra original era kabod. O Génesis 45:13 también habla sobre eso en una parte ahí de la vida de unas personas. Entonces también esta palabra de kabod puede expresar, según el origen de ella, fama, reputación, reconocimiento, belleza, magnificencia, fortaleza, esplendor, dignidad, respeto, excelencia, santidad y grandeza. Imagínate todo lo que implica cuando vemos la gloria de Dios. Esto es todo esto que implica. O en Éxodo 28:2 o en los Salmos 49 también ahí viene en el 16 y 17 habla sobre esto. Entonces, resumiendo esto, por conclusión, la palabra kabod significa la gloria de Dios y todos sus atributos que esto implica. Entonces, cuando nosotros decimos la gloria de Dios, estamos diciendo todo esto, estamos reconociendo la grandeza de Dios a través de ello, ¿verdad? Y hoy en día, si ustedes se fijan, usamos peso, esta palabra literalmente traducida peso, como para describir la influencia de una persona, ¿no es cierto? Este cuate es pesado, ¿verdad? Por ejemplo, José Manuel, está pesado en el gobierno, ¿no? O sea, en un momento dado, dice, no tanto. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, de Terry Virgo, va a estar el pesado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por sus conocimientos de la Escritura. De ahí se deriva esta palabra de peso, de pesado, ¿sí? No es por los kilos, nada por el estilo. Es por esto, por el peso que habla esta traducción de kabod, ¿verdad?
Y es por eso que nosotros usamos eso como un término de un peso espiritual. La palabra acabó de la vida de la gente. Entonces, la gloria de Dios es la esencia de todo lo que es Él, todos sus atributos. Y otra palabra que habla la Biblia es en la palabra griega que se dice doxa, que quiere decir majestad. Y esto lo habla en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, bla, 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 los primeros 5 libros. Y habla y usa mucho esta palabra majestad. Y esta palabra quiere decir, fíjense, lo que es, esto nos lleva a la gloria, a la majestad en el sentido perfecto de la deidad de Jesús, ¿verdad? Habla también de la reputación, del honor, de la fama, etcétera, etcétera. Entonces, juntando estas dos palabras del Antiguo Testamento y lo que se usa en el Nuevo Testamento, kabod más doxa, pudiéramos decir que es la gloria de Dios, es la suma total de sus atributos, carácter, virtudes intrínsecas, el esplendor de su presencia y el esplendor de su majestad. Se fijan todo lo que implica, ¿verdad? La gloria de Dios. Esto es la esencia de Dios. A este Dios es al que nosotros adoramos. A este Dios es el que Dios que se dio por ti y por mí, ¿verdad? Entonces, más o menos quedó claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero decir, aquí en la Escritura hay unas cuestiones que ahorita vamos a leer, por eso no leímos tanto el día de hoy. Pero bueno, al ratito vamos a leer esta escritura que ahorita les voy a decir. Bueno, entonces, esta gloria de Dios, a través de la escritura, a través de leerla desde Génesis, esta gloria se manifestó primeramente en la creación, ¿sí? Desde ahí empezó el inicio de la gloria de Dios, que es obvio, ¿sí? La gloria de Dios es la atmósfera, por decirlo así, espiritual. Así como tú y yo necesitamos aquí para poder respirar, ¿qué necesitamos? Oxígeno, ¿verdad? Aire que está aquí. Entonces la gloria de Dios necesitaba una atmósfera espiritual que era el del cielo, porque la esencia de Dios en sí lo tenía todo, estaba completo, nada estaba incompleto, pero para ello necesitaba un ambiente para poder, por decirlo así, entre comillas, respirar la gloria de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Esta gloria fue la vida. Esta gloria fue el ambiente en aquellos tiempos, por lo cual vivieron los primeros humanos. ¿Quién fueron los primeros humanos? ¿Se acuerdan de quién fue el primero? Adán. ¿Y qué pasó con Adán? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a Adán? En un instante él, siendo polvo de la tierra, le dio, dice la Escritura, es lo que iba a leer, su aliento de vida. ¿Con qué? Con un soplo. Dice, no lo busquen, dice Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Esto es la verdadera esencia y la presencia de Dios que debería ser en ti y en mí. Inhalar día con día su aliento de vida en nosotros, porque está aquí, porque está en tu casa, porque está donde tú vas, y vamos a ver por qué al ratito. La gloria de Dios, en la gloria de Dios toda necesidad era suplida, ¿sí? Adán nunca fue un bebé, ¿sí o no? ¿Ustedes recuerdan a Adán que haya sido bebé? No fue un bebé. ¿Fue un niño? Tampoco fue un niño. ¿Fue un adolescente? Tampoco fue un adolescente. No tuvo que experimentar el proceso que tú y yo tenemos que experimentar desde nacer, ser procreados en el vientre de nuestra madre, nacer, etcétera, todo lo que implica ese proceso. Lo mismo le ocurrió a Eva. ¿Por qué?
Porque Dios mismo ya había creado ese ambiente perfecto para que Adán y Eva pudieran vivir. ¿Sí? No fue necesario hacer, dice en Génesis 1:12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que se da en semillas según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. En la gloria de Dios, en la presencia de Dios manifestada, todo es, todo lo hay, todo lo posible para que cubra todas las necesidades de nuestra vida. Todas las cosas eran suplidas desde ese momento para Adán. Imagínense para Adán en ese momento, si no hubiera lo que Dios creó antes para él. Tengo hambre, espérame, aquí traigo una semilla, Adán, plántala y créala. Híjole, Señor, ya que empiece a crecer y dé fruto, ¿voy a comer? No, el ambiente ya estaba todo, ya estaba cubierto, ya era una necesidad suplida de parte de Dios para que los humanos tuviéramos ese ambiente para poder vivir y subsistir, ¿verdad? En la gloria de Dios hay sanidad, en la gloria de Dios hay liberación, hay milagros, ¿verdad? Entonces, cuando la humanidad fue creada, cuando en el correr de las primeras veces no había enfermedad, no había necesidades, no había muerte, no había pobreza. Repito, no había muerte en ese tiempo. ¿Por qué? Porque estaba todo cubierto. Yo creo, viendo, la presencia de Dios crea un ambiente en nuestra vida. ¿Sí? Y yo creo que para un poquito entenderlo, para explicar más bien mejor, debemos de entender el diferente contraste de vida en el cual vivían antes, ¿verdad? Con la creación de Dios, donde estaba ahí en el jardín del Edén, ahí disfrutando de Adán y Eva, y después de la caída, del pecado de Adán y Eva. Fueron dos cuestiones muy diferentes, ¿sí? Entonces, Dios preparó este ambiente. ¿En dónde? En el jardín del Edén. Él creó la tierra, creó pues todas las plantas, todos los pues minerales, creó todo lo necesario para dar ese ambiente a la vida. Puso los animales para que los animales ya tuvieran que comer, ya estaba todo ahí. Y esto todo sucedía mediante la gloria de Dios. Entonces, antes que cualquier cosa, antes que Dios hiciera cualquier cosa, preparó perfectamente el ambiente. Es decir, también para que tú y yo estemos aquí con ese conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ha preparado un ambiente para ello, para poder disfrutar de ello. ¿Qué hizo primero Dios? No es el gallo y la gallina, ¿verdad? Es lo que decimos. Pero ¿qué Dios creó primero? ¿Los peces o el océano? Dice en la escritura que creó los océanos y luego ¿qué hizo? Puso en los océanos los seres vivientes, los peces, etcétera, todo lo que hay. ¿Y qué hizo primero? El firmamento, y después ya puso los astros, la luna, las estrellas, todo eso. Primero puso ese ambiente, ¿verdad? Para hacer eso. Entonces, igualmente Dios hizo con nosotros en el jardín del Edén. Dios ahí creó y diseñó una atmósfera perfecta para la humanidad. ¿Y cuál es esa atmósfera perfecta? Pues ¿para qué la puso? Para que Adán y para que Eva presenciaran su gloria día con día y poder disfrutar, les repito, ellos no pensaban en morir, ni por aquí les pasaba. Ellos no pensaban en tener hambre. Ellos nunca decían tengo hambre. Ellos comían. Ellos nunca dijeron tengo una enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios los puso, Adán y Eva, ahí. No les dijo busquen un lugar, los mandó a un lugar en la tierra ahí. No, creó un ambiente que es el jardín del Edén para que ellos pudieran ahí estar. Una atmósfera perfecta para que ellos pudieran desarrollar lo que Dios había pedido hacia ellos, ¿verdad? Y todo esto ahí dice, no lo estoy inventando. Lean en Génesis 1, 26, todo lo que es Génesis 26, 2, 7 y 9.
y vemos ahí muy detenidamente lo que implicaba el jardín y el Edén. Ahora, en el hebreo original, el significado de jardín y Edén era, la palabra significa placer, ¿verdad? O deleite, ¿sí? Una vez yo pasaba por una calle y decía una cantina por ahí, decía Cantina El Edén, y yo decía, ¿serio? ¿En serio? Y yo decía, no, nomás pasé. Alcancé a oír. Ok. Entonces, ya después pude entender por qué. Porque la palabra Edén significa placer o deleite. Por eso la cantina, entre comillas, era estar ahí un placer y un deleite para los que acudían, ¿no? Ahí. Entonces, esta palabra de Edén significaba placer y deleite para Adán y Eva. También esta palabra de jardín significaba recinto o un lugar cercano. Y poniéndolo en nuestro ambiente cristiano, pues esto nos da una idea de que Dios nos cubre, de que Dios nos defiende, de que Dios cubría y defendía a Adán y Eva de todas las cuestiones que pudieran pasar ahí. Entonces yo creo, no sé, a lo mejor puede ser, ¿por qué? Ok, que este ambiente, esta cuestión del Edén, a lo mejor era un ambiente, no era un sitio geográfico, ¿verdad? Sino era un ambiente que Dios estaba creando en la tierra para Adán y Eva, ¿sí? Tan es así que yo no he escuchado en las noticias que han descubierto muchos lugares bíblicos, ¿verdad? Que ya encontraron el lugar de acá, el bíblico, etcétera, donde andaba Pablo, pero nunca se ha escuchado dónde era el jardín del Edén, porque yo creo que no era un sitio geográfico, era el ambiente, ¿me explico? El ambiente de la gloria de Dios manifestada para que puedan Adán y Eva poder disfrutar de eso. Y es por eso que nosotros estamos, no hay algo que podamos decir, esta es la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos a la gloria de Dios, al lugar. No nos referimos a un lugar en cuanto a la gloria de Dios, ¿me explico? Vamos al lugar de la gloria de Dios, no. Vamos a un ambiente donde la manifestación de la gloria de Dios está presente, ¿me explico? ¿Verdad? Entonces por eso es tan importante que sepamos que dónde estamos, ¿verdad? Entonces dice la Escritura, y era algo tan que se movía la gloria de Dios en ese tiempo que no tenía un lugar fijo. Por eso dice la Escritura en 2 de Corintios 3:18, de gloria en gloria estamos, ¿sí? No podemos mantenernos en un lugar, bueno, aquí está de gloria, no, queremos ir a gloria, a más gloria. Entonces donde Dios se mueve, por eso Dios, vamos de gloria en gloria. ¿En quién? En Dios, en Cristo, no en un lugar, ¿verdad? No le denominamos, vamos de la iglesia al camino a otra iglesia, vamos de gloria en gloria, no nos referimos a un lugar físico, sino nos referimos a la presencia misma de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿verdad? Ok, entonces Dios, por supuesto, entonces está en todos lados, en todo el tiempo, pero asimismo no se manifiesta en todos lados y en todos los lugares. ¿Por qué? Porque Dios no quiere nada a la fuerza de parte nuestra. Esto ha sido voluntario. El hecho de que tú estés aquí, el hecho que tú hayas entregado tu vida a Cristo, fue algo voluntario. Algo que dices, ¿quieres? Aquí está. Lo que implica en nosotros es asegurarnos que después prosigas en una vida de alimentarte de la Escritura, de conocer más de Dios y realmente ver entonces que eres un convertido a través de los frutos de Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor, repito, como he dicho en otras veces, fue algo sentimental en tu vida haber recibido a Cristo, ¿verdad? Fue algo que te encontrabas con tantas deudas. Señor, bueno, si esto va para pagar mis deudas, pues te recibo, pues ya que pierdo, pues ¿verdad? No,
O hay veces estamos recibiendo a la gente, ay, con tal de quitarme este cuate de encima, Señor, ya te recibo. Tantas cosas, las formas que nos podemos entregar a Cristo, que realmente no sabemos si, hasta asegurarnos realmente cuando empezamos a ver los frutos de la gente en nuestra vida. Entonces el jardín del Edén era como una entrada, una puerta, un portal al cielo, ¿sí? Esto era la entrada, ahí podían ver realmente lo que implicaba el cielo. ¿Se acuerdan del sueño de Jacob? ¿Verdad? ¿Qué vio Jacob? Dice que él vio que había soñó una escalera, ¿verdad? Que ascendía hacia una apertura en el cielo. Esto fue un sueño y es algo de lo que nos habla de esto que les estoy diciendo, de esa puerta que implicaba el jardín del Edén, como dice ahí en Génesis 28:12, habla de ese sueño. Entonces, esa gloria de Dios, ¿verdad? Ahí estaba, sin ningún problema para la humanidad, sin ningún problema para Adán y Eva, sin ningún problema para ti, para mí. Pero, desgraciadamente, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? ¿Sí saben? ¿Qué pasó? Ya ven, luego decimos que sí, ¿no? Entonces por eso a mí me gusta, digo, no quiero decir cosas que no sepa. Bueno, trágicamente, yo creo, porque así sucedió, la existencia de la humanidad, de la gloria de Dios, no duró mucho en ese tiempo. ¿Por qué no duró mucho? Por el pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Ahí fue cuando acabó todas estas cuestiones, ¿verdad? Solamente por la desobediencia de Adán, de haber comido del fruto de que Dios le había pedido que no comiera, de ese fruto del conocimiento del bien y el mal, y él lo comió. Entonces, como resultado, ¿qué pasó de esta desobediencia? Fueron extraditados, fueron sacados, fueron desconectados, fueron cortados, por decir así, y exiliados del Edén. Fueron corridos del Edén, de la gloria, de la presencia de Dios en ese momento. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces se dan cuenta qué grave fue esa situación. El pecado hizo que tú y yo fuéramos destituidos, que fuéramos corridos, exiliados de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, obviamente en ese momento, la puerta, ¿verdad? La puerta del Edén que iba al cielo, dice la escritura ahí que, pues, ¿qué pasa? Está a expensas del enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya corrimos de Adán y Eva. ¿Qué va a pasar? Dice la escritura, ¿sí recuerdan esa parte de la escritura que dice que envió qué? Envió unos querubines para cuidar la entrada del Edén. No iba a dejar solo ahí, o sea, como decimos aquí en este tiempo, hay que cuidar rancho, ¿verdad? Si no, entonces Dios fue y mandó ahí que cuidaran unos querubines y a proteger la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces la gloria de Dios en sí no era un lugar, era una atmósfera que tenía que cuidar Dios. Y por eso Adán y Eva no podían estar ahí en ese ambiente de gloria. ¿Por qué? Por el pecado. Y ahora lo que nos vamos es que por eso tú y yo muchas veces no podemos estar en un ambiente de Dios cuando estamos con pecado. Pero hay una gran noticia que ya sabemos después, pues, pero es por eso que somos destituidos en ese momento cuando está nuestro pecado. No sé, pero ¿cómo te sientes cuando has pecado? ¿Cómo te sientes cuando tú has fallado a Dios? Te sientes mal, te sientes no digno, ¿verdad? Híjole, la regué, ¿verdad? Malamente, a veces lo que decimos, no voy a ir a la iglesia así, en esta condición. Entonces el que la paga es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo voy a ir si estamos peleados? ¿Cómo voy a ir si trato a mis hijos así, o asá? ¿Cómo voy a estar ahí?
Porque hay un sentimiento de separación en ese momento. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y es por eso que Dios le urgía proteger la presencia de Dios. Dios protegió además a la humanidad en ese momento, enviando a los querubines, porque obviamente Dios sabía lo que pasaría más adelante, ¿verdad? Entonces Dios fue bueno en esa situación, ¿verdad? Muy bien. Ok. Más o menos ahí me estoy explicando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, después de la caída de Adán y Eva, Dios pensó en el diseño para rescatar a la humanidad. Dios dijo: voy a diseñar algo porque Adán y Eva ya la regaron, ya abrieron, ya no va a haber nada. Entonces, Adán y Eva, pues ellos tienen la culpa, ¿verdad?, de toda esta creación. Pero bueno, Adán y Eva murió. Desde ese momento, Adán y Eva conocieron la muerte, ¿sí? Lo que implicaba la muerte para ellos. Pero ¿cuántos años duró Adán? Ahí dice en el versículo 5:5 de Génesis, no lo busquen, que duró 930 años de vida Adán y Eva y algunos descendientes posteriores. ¿Por qué duraba tanta la gente en aquel tiempo? Por la gloria de Dios manifestada. ¿Qué caso tenía morir? Pues si estaban viviendo con Dios, estaban viviendo en el reino, estaban viviendo en la presencia de Dios. ¿Morir para qué? ¿No? Pero la muerte de Cristo, perdón, con la muerte de Adán y Eva, ¿sí?, vino la muerte. Con la caída, el pecado de Adán y Eva, vino entonces la muerte. Y duró tanto tiempo posterior, 930 años, porque yo creo que eran como las secuelas de la gloria de Dios, ¿verdad? Lo que quedaba de la gloria de Dios duró todo ese tiempo, y por eso todavía duraron muchos tiempos y duraron larga vida para estas personas. Entonces, cuando nosotros sacamos algo de su ambiente natural, muere, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sacas a un pez del agua? No necesitas matarlo. Te voy a matar, ahora sí, ya morí. No. ¿Qué haces? ¿Verdad? Lo dejas, porque lo sacas de su ambiente natural y por sí solo va a morir. ¿Qué pasa cuando sacas una flor de sus raíces? Ahí está, ¿verdad? Y no la necesitas tampoco destruir, a menos que estés enamorado, ¿verdad? Me ama, no me ama, pero ahí la dejas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La rosa por sí solo se va a marchitar. ¿Por qué? Porque la estamos sacando de su ambiente natural. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Y eso es lo que pasa contigo y mí cuando nos sacan de ese ambiente de la presencia y la gloria de Dios. Morimos de alguna forma, porque necesitamos estar conectados a esa presencia día con día, ¿sí? Lo que Dios ha creado no puede vivir una vida independiente, debe vivir en una vida dependiente del ambiente por el cual Dios lo creó. Y a ti y a mí, como decía en un principio, por eso empecé con eso, fuimos diseñados, los hijos de Dios, para vivir en ese ambiente de la gloria de Dios, ¿sí? Adán y Eva solitos se removieron, Dios no los sacó. Ellos con su pecado se movieron solitos de la presencia de Dios. Entonces, es por eso que hoy en día tú y yo tenemos que pasar por un proceso de muerte, ¿sí? Todos sabemos, dicen que lo único seguro en esta vida, hay un dicho, que es la muerte, ¿verdad? Nadie se escapa de ella, y es cierto. Entonces necesitamos nuestro cuerpo físico morir y ser
porque estamos desconectados de la gloria y de la presencia de Dios por el pecado de Adán. Pero este proceso empieza desde que nacemos, ¿verdad? Por eso en la escuela nos enseñan: nacemos, nos desarrollamos, crecemos y morimos. De alguna forma en aquel tiempo fue una maldición por el pecado de Adán. Por eso tenían que morir. Entonces, todos nosotros por eso de alguna forma tenemos que morir. Pero eso es el gran pero en nuestra vida. No, nosotros fuimos restaurados por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios hemos sido levantados de ese lecho de muerte en el cual nosotros estamos guiando, porque dice ahí en la Escritura, el Señor no quiere que ninguno de nosotros perezca, ¿verdad? En 2 de Pedro 3:9, eso dice. Entonces, en ese gran diseño de Dios, en eso Dios empezó y dijo: voy a diseñar el plan de rescate para nuestra vida. Y empezó y envió a su Hijo, que era el mismo, ¿verdad?, a nacer y crecer y hacerse como un hombre que pudiera tener las mismas dolencias que ti y con mí. Con un cuerpo de muerte, Cristo nació. Sí, porque se convirtió en humano, bajó de la gloria de Dios para convertirse en un humano como tú y como yo. Por eso apreciamos tanto el sacrificio de Cristo, de estar con Dios y poder venir a esta tierra. ¿Y para qué? Para hacer ese sacrificio perfecto, para completar la obra que Adán no había podido hacer. Y luego viene, al morir en la cruz, viene como nuestro sustituto, nos reemplazó, porque eso le tocaba a ti y a mí. Por todo esto que hemos platicado, entonces Dios ahí fue cargado con todos nuestros pecados. Ahí fue, todos los pecados tuyos y míos, ¿verdad? Por eso Cristo dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo abandonó Dios? Sí, lo abandonó Dios en ese momento, porque Dios no podía compaginar con el pecado y se tenía que cumplir esa promesa. Entonces, al ser levantado posteriormente de entre los muertos, Cristo resucitar, como sabemos, al tercer día, luego ascender al cielo, Él conquistó y derrotó al pecado y derrotó a la muerte. Y es por eso que ahora para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay muerte tal en nuestras vidas, sí, en nuestro cuerpo físico. Y nos duele la partida de un ser querido, como lo que sucedió esta semana con los que fallecieron sus seres queridos, porque vamos a extrañar su presencia física, ¿verdad? Vemos su lugarcito, ahí se sentaba mi papá, ahí se sentaba mi mamá, ahí estaba esto, ver sus ropas, híjole, y nos duele porque tenemos sentimientos, porque nos duele, somos sentimentales. Pero era necesario que esos cuerpos de muerte murieran para que un día van a ser resucitados cuando Cristo venga y venga a juzgar a vivos y muertos. Porque con la muerte de Cristo en la cruz, Él derrotó a la misma muerte y vino a traer, dice la Escritura, a traernos vida y vida en abundancia. Y por eso nos gozamos hoy en día. Por eso Pablo decía: yo me gozo en mis aflicciones, yo me gozo en mis torturas, por decirlo así. Yo me gozo que me peguen, me saquen la lengua y me digan aleluya y me digan esto, ya te convertiste en aleluya. Yo me gozo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque mi cuerpo morirá, pero mi espíritu vive y vivirá siempre, ¿sí? Entonces, el objetivo final del sacrificio de Jesús fue restaurar a la humanidad al ámbito de la gloria de Dios para el cual fuimos creados. Con la muerte de Jesucristo es como, ok, perdieron ese ambiente de la gloria de Dios, pero con mi muerte yo los estoy trayendo otra vez. Vénganse.
y disfruten de la gloria de Dios. Vengan y disfruten de la presencia de Dios. Vengan y estén conmigo para que vean todas las maravillas que Dios hace al que le ama y al que ha entregado su vida a Cristo. Por eso dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel, o sea Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor, Jesucristo, de la salvación de ellos. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria de Dios. Eso hizo Cristo en la cruz. Y es por eso tan importante que ahora somos reconciliados con Dios. Ahora no hay nada que nos impida estar delante de Dios por medio de Jesucristo. Y recibimos además el Espíritu Santo que dice la Escritura. Entonces nuestro espíritu fue trasladado ¿de qué? De la muerte a la vida. Y es por eso que hoy tenemos vida y tenemos entrada a esa presencia y de la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora podemos, espiritualmente hablando, respirar esa atmósfera de la presencia de Dios, ¿verdad? Día con día. Es verdad, el proceso tendrá que hacer con nuestro cuerpo, tendrá que morir, pero no, por eso no nos asusta la muerte. En cierta forma no nos da tristeza, ¿verdad? Porque yo quisiera todavía hacer muchas cosas, Señor, pero la muerte no nos asusta. Vean la diferencia en algunos funerales, cristianos y no cristianos. En un funeral de no cristianos gritan, se desgarran, lloran, gritan y se quieren aventar. O sea, con todo respeto, se quieren aventar a la tumba. A nosotros nos ha tocado ver eso. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que no ha sido revelado a sus vidas. Y esa es nuestra tarea. Poder llevar a la gente a los pies de Cristo, poder decirles, sabes que este es el plan de la salvación de Dios, que quiere que tú conozcas a nuestro Señor. Y Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. La gloria postrera es mejor que la primera, dice la Escritura. Y es por eso que es poder entender esto de lo que Dios implica. Tú eres un Edén portátil, ¿sí? Un Edén, un jardín del Edén portátil, porque tú llevas la gloria de Dios en ti. Y por eso es importante que analicemos nuestra forma de vida. ¿Cómo voy a ser un Edén portátil con todas las cosas que hago? Obviamente Dios ha limpiado, obviamente ya tenemos la salvación, pero muchos de nosotros todavía nos falta caminar entendiendo la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Muchos dicen, no, todos los caminos nos llevan a Dios. No, hay muchos caminos que nos llevan a Dios. No, el único camino es Jesús, el único camino que dio Él. Y dice, y el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces es bueno preguntarnos, ¿llevo mucho fruto? ¿Hago mucho fruto? ¿O qué está pasando en mi vida por el cual no he generado esos frutos? Recuerden, hemos sido creados para estar en la gloria de Dios. Hemos sido creados para que la presencia de Dios esté continuamente contigo y conmigo. Pero hay que cambiar actitudes, hay que cambiar acciones en nuestra vida. Hay que poner nuestras prioridades ordenadamente en nuestra vida. Dios primeramente, y de ahí ya sigue lo demás, ¿verdad? Entonces es por eso que yo decía, Dios, ¿qué es esa gloria que tú quieres? ¿Qué es la gloria de Dios en mi vida? Es un ambiente espiritual en el cual yo estoy día con día. Es por eso que tenemos que crear una plataforma de un ambiente para que Dios more en mí, para que Dios more en ti.
Es Jesús el que hace esto. Entonces tú recibes a Jesús. Y como dice Jesús en su palabra, vive tal cual. Yo te amo mucho, Señor, te amo. Si me amas, obedece mis mandamientos. Es las promesas, la gracia de Dios, pero también es su señorío, que hay que meternos y someternos a ese señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? No sé qué plataforma pongamos nosotros a Dios. No sé qué ambiente preparamos día con día en nuestras vidas. No sé qué ambiente preparamos en las iglesias, en nuestro ministerio. ¿Qué ambiente pones en el ministerio que tú diriges? ¿Qué plataforma hay para poder que los hermanos que sirven en este ministerio, llámese iglesia infantil, ujieres, cunero, alabanza, mayormente la alabanza, ¿verdad? En fin, muchos de estos, ¿qué ambiente estamos poniendo? ¿Qué edén estamos haciendo con estos ministerios, con nuestro hogar, con el ambiente del hogar? Lo principal ya lo tenemos, es a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y pues es de gozo, ¿verdad? De saber que somos los que estamos habitando en la gloria de Dios. Y esto fue como una reflexión para apreciar lo que es la gloria de Dios y de respetar con ¿cómo le dicen? Nuestra santidad, con la gracia de Dios en nuestra vida, respetarla con todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a cantar un canto como a manera de oración y vamos a orar, ¿no? ¿Por qué no te pones de pie y pon esto delante de Dios y dile, Señor, realmente qué jardín te he puesto, ¿verdad? Sí. Realmente qué edén te he edificado, realmente qué he puesto para ti. Decía al principio Iván, no sé, pero ustedes no sé si aprecien la adoración y la alabanza, que Dios está aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues vamos a orar y cantamos a Dios, amén. Pero vamos a cantar, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios. Si te tienes que ir, pues no te vayas, Dios es primero. No es cierto, es que siempre decimos, si te tienes que ir, pues vete. No, Dios es parte de nuestra vida, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Dios, en este día. Te damos gracias porque ahora nosotros podemos vivir en esa gloria manifestada en cada uno de nosotros, Dios. Y apreciamos, Dios, lo que esto implica, Dios, que fue diseñada en este ambiente para tus hijos, para los que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Podemos disfrutar de tu gloria, de lo que implica, de todos los atributos que implica la gloria de Dios, Dios. Todas estas cuestiones desde el Antiguo y Nuevo Testamento que hablaban, Dios, de la gloria tuya, lo que era majestad, señorío, poder, amor, sanidad, en fin, todos estos atributos, repito, Señor, y son para nosotros, Dios. Y te podemos tener en nuestras vidas, podemos caminar contigo día con día y llevar este Edén en nuestras vidas cotidianas para poder ser la sal y la luz de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras acciones, en nuestras faltas que aún cometemos, las formas de vivir que todavía no arreglamos, Señor. Pero ayúdanos, Dios. Y gracias porque hoy podemos decir que tenemos vida y vida en abundancia. Y esto ha sido por tu Hijo Jesucristo, Dios. Y lo apreciamos, Dios. Entonces, queremos adorarte y alzar este canto como una oración a ti, Señor. Amén, Dios.